El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, publicó ayer en su cuenta de Twitter que el aumento del gasto de capital durante los primeros 7 meses del año ha sido de un 24.9%, lo que equivale desde un aumento de 0.85% a 1.04% del Producto Interno Bruto. Esto dice que han implicado transferencias de capital a 10 proyectos prioritarios, entre los que se encuentra el monorriel de Santiago y la extensión de la línea 2 del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos. Esto es importante ponerlo en perspectiva porque el presupuesto reformulado todavía se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso Nacional. Ahora bien, están los recursos, está el esfuerzo fiscal, pero podrán ejecutar el presupuesto que está determinado en el presupuesto reformulado. Habría que hacerse esa pregunta. Y es que no vale tener los recursos y el esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista fiscal para acelerar el gasto de capital. Es importante que los ministerios que tienen la responsabilidad de llevarlo a cabo lo ejecuten. Lo digo por el Ministerio de Obras Públicas, que luce rezagado en su ejecución presupuestaria, y algunos proyectos como la circunvalación de Baní han tenido que volver a licitarse porque han tenido problemas serios en su ejecución. No basta con tener recursos, hay que ser buen gestor, y la gestión pública se trata de ejecutar el presupuesto, tanto el de gasto corriente como el de gasto de capital, y de tener ministros que tengan la capacidad de ejecutarlos. Vaya nuestra preocupación, y que la misma sea acogida de forma positiva, porque del gasto de capital o de su aceleración y ejecución total depende que se pueda alcanzar o acercarse a la meta de crecimiento económico del Producto Interno Bruto para este año. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. Continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia de análisis económico y financiero de la República Dominicana. Como dijimos en la parte introductoria, ya el ministro de Hacienda ha establecido claramente hacia dónde van los recursos del presupuesto reformulado que está en el Congreso pendiente de su aprobación, y ha establecido las 10 obras prioritarias en materia de gasto de capital, así como su ascenso de 24.9% respecto al mismo periodo del año anterior, me refiero a julio pasado. Sin embargo, tener los recursos es una condición necesaria, pero no suficiente para ejecutar
el presupuesto asignado a los distintos ministerios. Y lo digo porque en el caso del Ministerio de Obras Públicas uno percibe que, o ahí están los números, que está rezagado en su ejecución presupuestaria y que algunas obras de infraestructura importantes, como la circunvalación de Baní, han tenido que volver a licitarse por temas administrativos y de lentitud de ejecución en esas obras de infraestructura. Es importante tenerlo en cuenta porque de verdad la buena gestión consiste en ejecutar todo el presupuesto que la ley te asigna. No ahorrarlo, porque cuando usted deja de ejecutar el presupuesto, hay programas, proyectos que no se hacen, que no se realizan. No hay tal ahorro. No hay tal ahorro. El presupuesto general del Estado, cuando a un ministerio se le asignan recursos, tienen que ver con planes, proyectos y demás que deben ejecutarse. Porque usted hace un presupuesto, pero un presupuesto tiene como sustento o como contraparte una serie de programas, planes y proyectos, o planes, programas y proyectos que usted tenga que ejecutar, en gasto corriente y gasto de capital, ¿no? Entonces, cuando ya decir a segundo o tercer año, nos ahorramos tanto, ya no luce, usted no se ahorró, usted dejó de ejecutar y pospuso proyectos que usted tenía, planes, programas y proyectos que usted tenía dentro del presupuesto para un periodo determinado. Este año, por ejemplo, usted lo pospuso para el próximo año si no ejecutó el presupuesto asignado. Lo digo porque el gasto de capital es cierto que se ha acelerado, pero en términos reales todavía está rezagado, por así decirlo. Históricamente hemos tenido un gasto de capital bajo. La mayor parte es gasto corriente, pero se necesita mantener en el entorno de un 2.5, 3% del Producto Interno Bruto, un gasto de capital para ampliar nuestra capacidad productiva, nuestra infraestructura vial, portuaria y demás, requiere de esa inversión de capital, de la inversión pública para equilibrar, o mejor dicho, garantizar que aquellos territorios que requieren de obras de infraestructura pública para su desarrollo, pues puedan tenerlo. Estas obras son importantísimas, las que están en los primeros 10 que vamos a ver en las próximas láminas, la lámina que publicó ayer el ministro de Hacienda. Y uno ve que el ministro de Hacienda la publica, y de verdad un ministro que ha tenido un desempeño importante, que en los últimos días pues ha visto cómo ha mejorado la calificación de riesgo país de República Dominicana, pasándola de estable a positiva, y eso significa que cuando el país vaya a los mercados internacionales a colocar nueva deuda, lo va a hacer a una tasa de interés más baja gracias a una mejora en su calificación de riesgo. Pero esta publicación del ministro parece esconder una preocupación, aquí estoy especulando, ¿no? Parece esconder la preocupación legítima de ver que muchos ministerios tienen recursos y se hace un esfuerzo importante en términos fiscales para que tengan recursos, pero que los ministerios no lo ejecutan. No lo ejecutan por temas administrativos, internos, por falta de coordinación, porque no hay, por así decirlo, una coordinación de competencias con un organismo importante que es la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Por múltiples razones se dejan de ejecutar obras de infraestructura importantes y esos recursos se quedan. Por eso a nadie debe sorprender que cuando se manda este presupuesto reformulado al Congreso Nacional se diga que va a haber un aumento en el déficit fiscal, es decir, que los gastos van a ser mayores que los ingresos, pero, y escuchen esta frase para el bronce, que no se va a requerir financiamiento adicional porque el déficit va a ser cubierto con recursos de ejercicios fiscales anteriores.
Y esos recursos de ejercicios fiscales anteriores son precisamente los presupuestos que no se ejecutaron o quedaron por ejecutar en el año 2022 y en el año 2021. Fundamentalmente gasto de capital que no se ejecutó y que obviamente cuando se terminó el año, pues la propia Ley General de Presupuesto autoriza al ministro de Hacienda y digamos a todos sus elementos que dependen, como la Dirección General de Presupuesto, a que esos recursos lo manden a distintas dependencias gubernamentales, dejen el presupuesto en cero y ya con esos recursos, bueno, se apruebe un nuevo presupuesto. Entonces, muchos de esos recursos quedaron en cuentas corrientes, cuentas de ahorro de ministerios y de dependencias del Estado, de empresas públicas también. Y por eso es que en este presupuesto reformulado sale, tenemos dinero y vamos a sacar dinero de ejercicios fiscales anteriores que no lo pudimos ejecutar por falta de gestión de los ministros y de los directores generales, y no va a ser necesario ir a los mercados financieros internacionales a buscar nueva deuda pública para cubrir este incremento del déficit. Por eso digo que ese tuit de ayer, muy bien fundamentado, del ministro de Hacienda, parece esconder una preocupación legítima de que a pesar de que tenemos el dinero y que tenemos identificadas las obras, no creemos o no pensamos que podrán ejecutarse el gasto de capital. Pero vamos a ver, señor director, las láminas que publicó. Miren aquí, esto lo quiero poner porque los amigos del periódico El Dinero hicieron una publicación importante diciendo que el presupuesto reformulado pues establecía un aumento de ingresos, pero no decía la fuente de los ingresos. Bueno, la fuente de los ingresos, como el propio gobierno establece, el Ministerio de Hacienda en el presupuesto reformulado, dice que son de ejercicios fiscales anteriores. Esas son las nuevas fuentes de ingresos. Ejercicios fiscales anteriores y los 25.000 millones de adelanto de impuestos que el propio ministro ya dijo y estableció y fue transparente diciendo que una parte llegó en un mes y al mes siguiente llegó la otra parte para sumar 25.000 millones de pesos que le permitió cumplir con la meta durante el primer semestre del año. Pero aquí están los ingresos, los nuevos ingresos en el presupuesto reformulado que aumentan en 46.794.5 millones de pesos, mientras que hay un aumento en los gastos de 61.056.1 millones de pesos. Y el déficit aumenta en 14.000 millones de pesos y hay una reducción de las aplicaciones financieras. Y, lógicamente, la deuda total en el reformulado se reduce. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque se está financiando con recursos provenientes de ejercicios fiscales anteriores. Es decir, con dinero del propio gobierno que tenía pendiente de ejecutar de ejercicios fiscales anteriores. Por eso llama la atención estos números. Porque dice un aumento de ingresos, pero ¿cuáles son las fuentes? ¿No? Las fuentes las citan al momento que dicen que no va a haber necesidad de financiar el aumento del déficit. ¿Por qué? Porque esos recursos van a darse de ejercicios fiscales anteriores, de depósitos en cuentas que hay en instituciones públicas, ya sea en empresas públicas o en otros elementos que están fuera de, digamos que, de esos ministerios. Usualmente lo que se hace es, o lo que se ha hecho anteriormente, es enviar esos recursos a empresas públicas y ahora lo que se hace es que se transfiere desde empresas públicas al presupuesto general del Estado, al Fondo General, para cubrir con recursos internos este nuevo
incremento del déficit fiscal. Lo digo porque los amigos del periódico El Dinero dijeron que el gobierno hablaba de un aumento de ingresos, y es cierto, sin identificar cuáles eran las fuentes, pero aunque no lo dicen en la parte de los ingresos, la citan en la parte del déficit o cómo van a cubrir el aumento del déficit fiscal. Vamos a seguir, señor director, y vamos a comenzar con la publicación del ministro de Hacienda en su cuenta de Twitter, que dice que el gasto de capital pasa aumenta un 24.9% de 0.92 del PIB a 1.04% del Producto Interno Bruto, es decir, aumenta no solo en términos, digamos, nominales, sino también en términos reales, pero todavía ese 1.04 está muy bajo respecto de lo anterior, en términos anualizados. Hay que ver cómo termina el año, si puede terminar en 2.4, 2.5, bueno, entonces sí ha habido un aumento importante, pero ya que tú hayas ejecutado a julio tan solo 1.04, quiere decir que tú tienes que poner el acelerador. Y aquí el ministro de Hacienda está diciendo, aumentamos los primeros 7 meses, pero enviamos un presupuesto reformulado para darle mayores recursos a los ministerios y a todas las dependencias del Estado para que puedan acelerar la inversión pública. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina publicada por el ministro de Hacienda y que está contenida en el presupuesto reformulado. Fíjense aquí que los aumentos, la distribución del gasto de capital, el aumento es el 54.9%, es en construcciones, en procesos y en otros. En un 33.9% están las transferencias de capital otorgadas, y esas transferencias de capital otorgadas son para obras de infraestructura pública fundamentalmente. Vamos a ver más adelante, pero ahí están esas transferencias de capital, tienen que ver con, como dije, el monorriel de Santiago y otras obras de infraestructura que están dentro de marco de concesiones, pero de alianzas público-privadas. Y vamos a ver que en activos de capital fijo de formación bruta se redujo en 6.6%. Formación bruta de capital se reduce y aumentan fuertemente construcciones en proceso y otros, así como transferencias de capital. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina que publicó ayer en su cuenta personal de Twitter el ministro de Obras Públicas, Jochi Vicente. Aquí están el top 10 de los proyectos de inversión con que han devengado mayor recursos, o sea, que se le han asignado mayores recursos. Aquí está la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, el tramo de los Alcarrizos-Luperón, que en los primeros 7 meses del año recibió 5.406.1 millones de dólares. Construcción de pesos, perdón, aquí estamos en pesos, repito, 5.406.10 millones de pesos, seguido por construcción, rehabilitación y reparación de carreteras, 3.597.4 millones. Así la construcción, rehabilitación y reparación de hospitales, 2.885.50, línea del teleférico de Santo Domingo, que ya prácticamente terminó, 1.391.40, reconstrucción de vivienda de San Luis, Santo Domingo, 1.158.9, y así el mejoramiento de vivienda, construcción del Palacio de Justicia, reconstrucción de vial urbana en Santo Domingo Oeste, y así otras obras de infraestructura, entre ellas y por último la recuperación de la cobertura vegetal en cuencas hidrográficas. Es decir, ahí están los principales proyectos donde ha habido una mayor transferencia de recursos por el método de lo devengado. Entonces, obviamente, miren, vamos al piso, señor director. Quiero decir algo. Es cierto que se han acelerado, pero se puede acelerar más. El metro de Santo Domingo, 5.000 y tantos millones de pesos. No me parece, yo no soy constructor, no sé qué ha pasado.
a lo mejor han encontrado problemas para los pilotes, porque es el metro que va, no es soterrado, eso es un metro que va por el aire, digamos, y lógicamente su construcción es más rápida o menos compleja que la que sería si fuera soterrado. Pero los que pasamos cada cierto tiempo por ahí, vemos que el metro, la línea 2C del metro de Santo Domingo que llega a Los Alcarrizos, no sé qué ha pasado, pero hay cierta lentitud en la obra. Se lo dice alguien que no sabe de construcción ni que ingeniero. Habrá o existirán razones por las cuales ha estado más lenta la construcción, pero solo quiero decir eso, y que se transfieran durante 7 meses tan solo 5.000 millones de pesos es una muestra de que se puede acelerar más la construcción de la línea 12 del metro de Santo Domingo, que debió haber estado terminada o debió haberse terminado durante este año, pero creo que no va a ser posible y que a lo mejor se pueda inaugurar el próximo año. Vamos a seguir, señor director, con esta publicación del ministro de Hacienda en su página web. Aquí están las transferencias de capital otorgadas. Estamos viendo que la mayor cantidad de transferencias de capital otorgadas es al sector público, ¿no? Aquí estamos viendo que durante los primeros 7 meses de este año hubo transferencia de capital equivalente a 28.964.1 millones de pesos para un aumento, una variación absoluta de 7.451.8 millones de pesos. Las transferencias para empresas públicas no financieras, ahí están las INAPAs y las CORAS, y las transferencias para el gobierno central, transferencias para el fideicomiso público. Aquí tenemos FITRAN, Fideicomiso de Vivienda, que para los FITRAN hubo una transferencia de 8.000 millones de pesos durante los primeros 7 meses, y para el Fideicomiso Mi Vivienda, 2.731.5. Transferencias para empresas públicas financieras, eso tan solo fueron 529.6 millones para este año, y otra transferencia de capital. Sin embargo, cuando vemos el tema de las transferencias para empresas públicas no financieras, estamos viendo que las INAPA y las CORAS han tenido transferencias de capital menores a las que tenían durante el año pasado. Y las transferencias para el gobierno central de 10.000 millones de pesos, y aquí estamos viendo que esas son transferencias que vienen inversas, ¿no? Y las transferencias para fideicomiso público, 8.000, hay 10.000 y tantos millones cuando uno suma para FITRAN y para Mi Vivienda. Estamos hablando de casi 11.000 millones de pesos. Es decir, aquí cuando uno mira las obras, las transferencias para los fideicomisos públicos están siendo mayores. Están siendo mayores, por lo menos en los primeros 7 meses de este año, porque cuando uno suma, digamos, los 11.000 millones de pesos, 11.231 millones de pesos, es mayor que las demás, son mayores que las otras partidas. Las transferencias para el gobierno central, 10.504.7, que esas son contrarias, y después los explicaré, y las transferencias para empresas públicas no financieras, las CORA y las INAPA. De verdad que aquí hay que ver, porque repito, las transferencias para los fideicomisos públicos están siendo mayores que para lo demás, y por eso es que uno percibe que el gasto de capital, aunque se acelere, no se está percibiendo bien en las obras de infraestructura pública, la inversión pública. Aunque este fideicomiso de Mi Vivienda tiene que ver con unidades habitacionales, apartamentos, que está siendo bastante exitoso, pero en términos estrictos esa no es inversión pública. En términos estrictos eso no es inversión pública. Pero vamos a seguir, señor director, para no entrar en mayores detalles con el tema, pero yo creo que es importante este tipo de discusiones respecto del gasto de capital, en qué se está gastando y en qué no. Tenemos otra lámina, bueno, pero quería ponerlo ahí,
de verdad que ayer esta publicación del ministro de Obras Públicas, o mejor, perdón, del ministro de Hacienda, hay que mirarla, hay que leerla, hay que ver el hecho de que las transferencias de capital sean mayores para los fideicomisos. Esto es un juego suma cero. Lo que usted transfiere a los fideicomisos se los resta a obras de inversión pública. Entonces, vamos a ver, cuando hablemos de gasto de capital, y creo que es un acto de transparencia que hace el ministro de Hacienda, pues lógicamente hay que ver qué es lo que está pasando y si los recursos de los gastos de capital están yendo a la inversión pública, pura y dura. En el caso de FITRAM, que hay que ver, es un fideicomiso importante, pero lógicamente aquí hay que establecer, cuando tú haces un fideicomiso de mi vivienda, es cierto que tú estás incentivando el sector de la construcción privada, pero eso no es inversión pública. Usted está abaratando el costo de la vivienda para personas que puedan adquirirla, sobre todo vivienda de bajo costo. Bajo ningún concepto esto quiere decir que no esté de acuerdo. Me parece una salida ingeniosa, sobre todo en un momento en que la tasa de interés está creciendo mucho, afectando el sector de la construcción. No estoy entrando en juicio de valor sobre eso. Lo que estoy diciendo es que tiene que establecerse, y creo que lo está haciendo el ministro de Hacienda, publicando este esquema de las transferencias, hacia dónde han ido, qué es una cosa y qué es otra. Porque el gasto de capital implica cosas que no necesariamente son inversión pública. A eso era que me quería referir, y creo que ayuda bastante esto de la publicación de la cuenta de Twitter del ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Así es que quería hacer este análisis corto, pero obviamente donde más se están yendo los recursos es a los fideicomisos públicos. Vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo? Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Continuamos en CAE la Noche y ahora vamos a analizar un poco la economía internacional. ¿Qué ha estado pasando en el sector industrial? Que es, digamos, ha sido la principal preocupación respecto del crecimiento económico de Estados Unidos y Occidente. ¿Por qué? Porque el crecimiento ha estado fundamentado en el sector servicios, por el tema de la estacionalidad del verano y el tema del turismo en Europa y en Estados Unidos, pues ha llevado que sea el sector de los servicios quien empuje el crecimiento económico en lo que va de año fundamentalmente. Pero vamos a ver cómo ha estado el sector industrial, la transformación
el sector de manufactura en las distintas economías o la más importante de Occidente. Vamos a ver, señor director, vamos a compartir. Aquí vemos la producción industrial en los Estados Unidos que aumentó en un 1% durante julio pasado. Una muy buena noticia para la economía de Estados Unidos porque la producción industrial venía reduciéndose en mayo y en junio. Cayó 0.4 en negativo y después 0.8 negativo. Y ahora rebota en julio y aumenta en un 1% ante expectativas de mayor crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Estas láminas, como siempre digo, son cortesía de Janet Quiroz, colega y amiga mexicana de consulta obligada en materia de análisis de economía internacional. Así es que vamos a seguir, señor director. Crece la producción industrial en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa en la eurozona, que la producción industrial en variación mensual aumentó en 0.5% en mayo, en julio pasado. Esto, lógicamente, también es una buena noticia porque habíamos visto que en el mes de marzo había tenido una fuerte caída de 4.4% en términos negativos. Pero esto es una variación mensual de la producción industrial de la eurozona. Y es que, lógicamente, de alguna manera también los servicios mueven un poco la producción industrial, pero la producción industrial, repito, se había visto rezagada tanto en Estados Unidos como en la eurozona. Vamos a seguir, señor director, a ver estos datos interesantísimos sobre cómo va la economía internacional ahora que estamos viendo que el petróleo crece, se dispara y fundamentalmente en el caso del crudo de Texas, que hoy estuvo por encima de los $80 el barril. Miren aquí la inflación anual en el Reino Unido que se sigue reduciendo y alcanzó a 6.8%. Hay que decir que venía desde 2 dígitos y se había mantenido en 2 dígitos prácticamente hasta mayo de este año, y ahora que esté en 6.8%, pues habla de que el Reino Unido, el Banco Central de ese país, ha podido, reducir la inflación, ha tenido que luchar fuertemente contra la inflación ahora que el Reino Unido se encuentra en una situación difícil. Hablo de ese país, pero ese país son 3 países, casi 4, que están unidos bajo un mismo gobierno nacional y una misma institución en materia monetaria, que es el Banco Central del Reino Unido. Y repito, sigue reduciendo la inflación, aunque todavía está un poco alejado de lo que ha sido su tasa de inflación en términos históricos. Vamos a seguir, señor director, con esta pincelada de la economía internacional que tenemos aquí. Un tema que Robin Brooks, un especialista también en economía y finanzas internacionales, habla, donde está diciendo, miren, cuidado con lo que está pasando con Rusia, porque Rusia parece estar burlando las sanciones con aliados de la Unión Europea. Como hemos dicho en este programa, vía el petróleo, lo está haciendo, está utilizando cargueros griegos para burlar las restricciones o las sanciones que le ha impuesto Occidente. Pero Robin Brooks está diciendo, miren qué está pasando. Y es que muchos países, curiosamente, han aumentado fuertemente sus exportaciones o aumentaron y han caído, pero no del todo, porque siguen manteniendo exportaciones hacia Rusia. Y habla de, en el caso de la izquierda, de Polonia, esa parte roja es las exportaciones a Rusia y las exportaciones a Asia Central, y en el caso de la República Checa, también las exportaciones a Rusia y a Asia Central. Entonces, Robin Brooks dice, ven acá, aquí está pasando algo porque las exportaciones a Rusia están bajando, pero de repente comenzaron a subir fuertemente las exportaciones hacia Asia Central. Y él dice, bueno, ¿no habrá por ahí alguna suerte de solapamiento a través de los cuales Rusia estaría burlando las sanciones
y estaría a través de terceros países haciendo llegar sus necesidades de bienes desde Occidente. Porque Robin Brooks dice, sí, es cierto, está bajando, esa línea roja ha bajado con respecto al año 2022, pero curiosamente ahora la parte azul está creciendo muy rápido. Entonces, ojo, ¿qué está pasando? Según Robin Brooks, terceros países están utilizando, o Rusia está utilizando terceros países para burlar las sanciones impuestas por Occidente luego de la invasión de ese país a Ucrania durante el primer trimestre del año pasado. Entonces, ojo, este experto en comercio internacional está advirtiendo que algo está pasando. Y vamos al piso, señor director, antes de continuar. Robin Brooks dice, miren, algo está pasando porque hay una caída, hay una, digamos, una devaluación del signo monetario ruso, el rublo, y ha caído fuertemente. Y eso a pesar de sus aumentos o de las exportaciones. Entonces, eso puede deberse, entre otras cosas, a que Rusia está sacrificando recursos o está comprando, está importando más caro, está dando un premio por las importaciones que hace desde terceros países y está utilizando otros países de Asia Central para recomprarle, por así decirlo, importaciones de Occidente. Entonces, lo que a un país de Asia le cuesta 5, a Rusia le va a costar 7, pero Rusia está dispuesto a comprarlo más caro por las sanciones y al mismo tiempo está dispuesta a vender petróleo más barato por las sanciones. Entonces aquí hay un efecto que él está diciendo, bueno, el efecto final es que Rusia podría sobrevivir mucho tiempo y mantener con esos recursos sus planes militares respecto de Ucrania, porque, repito, está de alguna manera burlando, aunque parcialmente, las sanciones impuestas por Occidente. Entonces, ojo, lo que está augurando es que el tema ruso o la guerra en Ucrania podría extenderse más de lo que los occidentales originalmente entendían. Porque de verdad que el gobierno ruso ha usado una serie de tácticas por ahí para burlar las sanciones y parece que no solo Grecia o la flota metanera y de combustible, de petróleo griega está apoyando estas exportaciones de crudo desde los Urales hacia Occidente, además de la salida que está teniendo a quien es hoy su principal socio comercial, que es China, sino que también está utilizando terceros países para evadir la importación de bienes. Es decir, por el lado de las exportaciones está utilizando China, su principal socio comercial, que incluso está invirtiendo en ampliar la capacidad productiva rusa, pero también está utilizando estos barcos petroleros enormes, esa flota fantasma, además de la flota griega, para sacar petróleo y sus derivados desde territorio ruso al resto del mundo. Pero está utilizando terceros países para las importaciones. Como no pueden llegar barcos trayendo bienes hacia Rusia por todas las sanciones, ese país está utilizando países como Polonia, como República Checa, que aunque en términos de intercambio comercial, como ustedes notaron en el gráfico, han reducido, pónganle comilla a la palabra, sus exportaciones hacia Rusia, pero curiosamente han aumentado hacia países de Asia Central. Una parte importante de esos países son socios comerciales de Rusia. Pero ahí está la advertencia. Vamos a ver, señor director, la última lámina, porque uno de los elementos que ha utilizado
Rusia para mantener su poderío es esta alianza en la OPEC Plus que ha mantenido los precios del petróleo. Digamos, hoy está, digamos, aquí tenemos en pantalla el crudo de Texas, que estaba hasta hace un rato en casi al cierre en $80 con 48 centavos el barril, en lo que parece ser como el nuevo piso del crudo de Texas, que aunque ha retrocedido porque llegó a estar a $84 el barril la semana pasada, casi 85, ha retrocedido, pero se mantiene resistencia a la baja en torno a los $80. Ayer terminó ligeramente por debajo, pero ya hoy está por encima de lo que parece ser, repito, su nuevo piso. Así que atención al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que parece que va a tener que sacar la billetera nuevamente para subsidiar los precios internos de los derivados del petróleo. Así es que quería decir eso antes de irnos a la pausa y venir con la parte final de Cae la Noche. Así es que, ojo, repito, $80 con 48 centavos el barril o con 40 centavos el barril. Lo lógico es que termine por encima de los $80 en este día, y aunque el miércoles es el día del cierre, que también terminó en la frontera de los $80 el barril, es altamente probable que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES tenga que destinar recursos para cubrir el subsidio, para evitar un aumento en los precios internos de los derivados del petróleo. Vamos a la pausa y venimos con la parte final de Cae la Noche. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Eres experto. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Y ya en la parte final de Cae la Noche, quiero hacer un comentario respecto de algunos amigos que me han llamado y me han escrito. Mira, ¿qué te parece lo que está sucediendo en Argentina del digamos, economista Javier Milei, que está hablando de la posibilidad de dolarizar la Argentina, de cerrar el Banco Central de ese país y demás? Y uno, cuando ve, ¿verdad?, estas propuestas, tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hizo Bloomberg a el candidato Milei, y de verdad que uno lo escucha hablar con más tranquilidad, más sobriedad, no al candidato, sino más bien al analista, y uno se pregunta, ¿y de dónde va a sacar los dólares para poder
dolarizar la economía argentina. Él hablaba un poco de los procesos que se han vivido o que se vivieron en Ecuador y en El Salvador, y de cómo las cosas fueron dándose de manera paulatina. En un país duró 9 meses, en otros 1 año y medio, donde la gente iba primero convergiendo ambas monedas hasta que al final se quedaba la moneda más fuerte, que es el dólar. Sin embargo, cuando uno mira la estructura de la economía argentina, la economía argentina no está tan conectada a la economía norteamericana como estarían o como están tanto la economía de El Salvador como la economía ecuatoriana. La economía argentina depende de muchos socios comerciales, lo digo por Europa, por la Unión Europea, por China, por Estados Unidos, en menor proporción, pero fundamentalmente por países vecinos, como es el caso de Brasil, que es uno de sus principales socios comerciales. Entonces, más que una moneda, más que sustituir su moneda por la de un socio comercial importante, pero que no representa una parte importante de su canasta de exportación, parece no ser lo más adecuado desde el punto de vista de las relaciones comerciales. Otros temas vinculados al tema de la inflación, al tema de la estabilidad en la moneda, podrían tener algún sentido, pero repito, lo que ocurrió en El Salvador o lo que ocurrió en Ecuador hace más de 20 años, no es algo practicable tan fácil en este momento, donde hay una diversidad en materia de la canasta de exportación de los países, y donde la propia Argentina o la economía argentina ya está supuestamente en el círculo de espera para formar parte de los BRICS, ¿no? Dentro de los países, ellos y creo que otros países como Arabia Saudita querían entrar, o Kuwait y otros países de Medio Oriente que quieren entrar a este esquema de integración comercial, que es el más fuerte del mundo. Entonces, a veces cuando uno escucha a Milei, a sus seguidores y a personas que hablan de la necesidad de dolarizar, uno podría entenderlo desde el punto de vista de los ciudadanos argentinos y de estas mega inflaciones que ya se creían en el olvido, pero que han regresado, y a estas mega devaluaciones. Pero desde el punto de vista de un mundo cada vez más diverso en materia de exportaciones, a pesar de esta geopolítica que amenaza con fragmentar la economía, es mejor estar en varios esquemas de integración comercial y no atarse a la moneda de un socio comercial que, como en el caso de Estados Unidos, que es la principal economía a nivel de consumo, pero que hoy no representa la mayor parte de la canasta de exportación y o intercambio comercial con la Argentina. Por eso estas evaluaciones o estas decisiones, cuando uno las analiza desde el punto de vista económico, digamos que tienen muchas dificultades. Lo primero es conseguir quién va a fondear ese cambio de moneda, y a menos que no sea por una venta importante de activos públicos, que no sé si queden, y en el caso que queden, ¿no? Yo sé que sí, que recuperaron la parte de hidrocarburos y que tienen litio, aunque en menor parte que Bolivia y Chile, y con eso podrían levantar los recursos para la dolarización, pero no se ve tan fácil porque hay limitaciones de carácter político, hay que tener mayoría congresional y todo eso. Pero quería poner en contexto todo esto en un país que los ojos del mundo están mirando hacia allá, pero que esas propuestas parecen atractivas, y de hecho lo son, porque la mayoría ha votado por él en esta selección más que elección, porque aquí lo que se seleccionaron fueron los candidatos que van a las elecciones generales de octubre próximo. Pero estas ideas un tanto originales o poco originales, llamativas, digo poco originales porque ya se han hecho antes, el tema de la dolarización. Hay que recordar que en la región
hay varias economías que están dolarizadas y por distintas razones. El Salvador, Panamá y Ecuador son las economías que utilizan el dólar como su moneda y lógicamente no tienen bancos centrales. Y eso también les afecta a la hora de absorber cualquier shock externo. Su resiliencia es menor porque cualquier ajuste tienen que hacerlo por la parte fiscal, porque la parte monetaria no depende de ellos, sino de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero repito, Milei es atractivo para una parte de los argentinos, más por cansancio y por hastío de administraciones anteriores que por la posibilidad de que pueda llevar a cabo esas ideas que está promoviendo. La dolarización en este momento no parece ser una buena alternativa para la economía argentina vista desde el punto de vista del intercambio comercial. Quizá desde otro punto de vista, como dije, puede ser atractivo, sobre todo para los ciudadanos argentinos que están cargando con esta hiperinflación y con esta también mega devaluación. Quería terminar el programa con este análisis y decir que en el mundo, quizá unos países pueden pensar en dolarizar, otros países no. Digamos, como profesional de la economía y la finanza, nunca me ha gustado la idea de dolarizar la economía dominicana, porque hemos tenido una política monetaria responsable, hemos sabido ver cómo la política monetaria ha actuado a contrapeso la política monetaria ha actuado como contrapeso de la política fiscal para absorber choques económicos y para hacer medidas apoyar medidas contracíclicas en momentos donde la economía dominicana ha tenido dificultades. Así es que a ustedes no me queda más que darles las gracias por la sintonía e invitarlos para que mañana nos volvamos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.